Bien, vamos a seguir avanzando en la mañana informativa con el siguiente tema. La Organización para la Cooperación y Desarrollo, la famosa OCDE, OCDE. ¿Cuál será el nombre? ¿Usted cómo le dice, Rodrigo Larraín? No, OCDE, OCDE, en castellano, ya. sí. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Anticipé ahí a nuestro invitado. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? De un índice que mide la calidad de vida de los países que son parte de este foro. Este estudio reveló que Chile ocupa el lugar 34 de 40, o sea, estamos ahí al fondo de la tabla, del ranking de bienestar. Mide un montón de factores. ¿Cuáles son? Queremos analizar el tema con Rodrigo Larraín, sociólogo y académico de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Central. Bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Oiga, estar en un club tan especial, ¿verdad? De élite del mundo, ya debería dejarnos en muy buen pie. Sin embargo, dentro de esta familia somos como el pariente más pobre en bienestar. Bueno, efectivamente, estamos jugando en una liga que no nos corresponde. De hecho, países latinoamericanos está Brasil, está México y nosotros. Pero estamos mejor que Brasil y México. Claro, estamos mejor que Brasil y México, mejor que Turquía y Grecia, me parece que son países europeos, que como quiera que sea... Y también mejor que Colombia y que Sudáfrica. Claro. Así que mal no estamos desde ese punto de vista. Ahora, este es un ranking grueso, no tiene cifras desagregadas, por lo tanto hay elementos que nos tiran al fondo de la tabla. Por ejemplo, el nivel de ingreso no está desagregado, por ejemplo, pues se podría haber medido concentración económica. También en términos de la vivienda, digamos, la vivienda en Chile tiene características que la hacen distinta de otros lugares. Por ejemplo, el tamaño muchas veces produce hacinamiento, pero tiene buenas condiciones de salubridad. Por ejemplo, hay casitas muy chicas, departamentos muy pequeños que tienen agua potable, electricidad y alcantarillado. Entonces los rankings, cuando son globales, son bastante difíciles de distorsionados. Se distorsionan, encuentro yo, por las diferencias, o sea... Sí, claro, pero es que no hay ninguno que no sea distorsionado. Porque entonces, ¿cómo los tenemos que abordar? Porque cuando nosotros titulamos, y se lo digo también como comunicador, cuando nosotros decimos estamos en el lugar 34 de 40 en la OCDE... Por sobre 2 países latinoamericanos y 2 europeos. Claro. Y eso, de alguna manera, establece un equilibrio. Yo creo que sí, porque esta es una liga que no nos corresponde. Esto hacer jugar en la Cuando Liga usted dice de Europa, que no nos corresponde, ¿es que estamos mal metidos acá? ¿Somos un poroto en paila marina o es bueno que estemos ahí? De puro pretencioso, porque en su momento logramos convencer que nos aceptaran. Yo creo que es bueno, porque es bueno compararse con los de arriba. Sí, porque nivela también para arriba. Porque eso nos obliga. Tenemos que aspirar a mejor. Claro, porque también la misma OCDE da recomendaciones de qué es lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, para el año 2019 dice que un problema que tienen los países en temas de desarrollo dice relación con lo que ellos llaman trampa. En primer lugar está la trampa de la productividad. Los países que están al final de la OCDE son países que tienen una productividad o mala en general o en algunas áreas muy deterioradas. Lo segundo está la trampa de la vulnerabilidad. Efectivamente ha habido políticas muy exitosas que han permitido sacar a la gente de la pobreza. Ha incrementado los niveles de salud, los niveles de escolaridad. Siempre a nivel bajo las cifras son mucho más exitosas. Pero hemos generado un nuevo sector de capas medias que tiene mucho miedo a la precarización. Por ejemplo, una enfermedad catastrófica. Por ejemplo, perder el trabajo. Y esa es la inmensa mayoría de la población. Y esa es una trampa bien complicada para países como Chile. Es una trampa que está más o menos el 85-90% de Chile, digamos. Claro, aún sectores altos manifiestan bastante temor. Y la tercera es la trampa institucional. No hemos logrado transformar la institución para disminuir la precariedad o el sentimiento de precariedad que tiene la gente. ¿Institución cuál? Por ejemplo, la generación de políticas que sean efectivamente transformadoras del sistema de salud. Aunque no habla de la previsión, pero también uno podría mezclar lo que se implica la seguridad social y las pensiones. Claro. Y por último, nosotros no estamos tan mal en educación, cosa a mí me sorprende, porque nosotros hemos incrementado la educación superior en un gran tamaño, como nunca antes en los últimos 10 años. Entonces, la escolaridad todavía parece muy baja. Habría que evaluar, yo creo, qué es lo que ocurre con la educación. No estoy diciendo que la educación no tenga problemas, de hecho los tiene, basta ver las noticias.
Pero para lo que se refiere en la cifra de la OCDE, pareciera ser una cifra baja el nivel de escolaridad que tiene la población chilena. ¿Por qué le hemos puesto tanto acento a la educación superior? Y tal vez no hay pocos expertos que dicen que estamos un poco al revés. O sea, no es malo que tengamos más acceso a la educación superior y en fin, pero deberíamos también preocuparnos de cumplir las metas iniciales al dedillo. O sea, alguna vez estudié teoría del desarrollo. Yo soy licenciado en ciencias del desarrollo. Ahí hay un elemento político. Es mucho más fácil resolver los problemas al inicio del sistema escolar, o sea, básica y después media. Es mucho más fácil básica, incluso es más complejo, dicen los estudiosos, resolver los temas preescolares. Ahora, Chile ha avanzado harto, todavía le falta la educación preescolar, sin duda. Un país con tanta dificultad en la organización de las familias, por ejemplo, requeriría una educación parvularia más potente. De hecho, yo creo que Chile, de alguna manera, ha resuelto algunos de los problemas de la educación básica, la dificultad, por ejemplo, de que los niños desde temprano tengan capital cultural porque tienen una buena educación parvularia, que hay que masificarla más. La educación secundaria es mucho más compleja, porque, por ejemplo, los chiquillos que salen de educación científico-humanista tienen otras necesidades y otro currículum que los que salen de educación técnico-profesional, pero los de educación técnico-profesional tienen el riesgo de que las carreras que van a estudiar allí obsolecen. Y después, entonces, está la educación superior, como le gusta llamar a algunos, que en la práctica son 3 sistemas, porque no están integrados como sistemas. Entonces, la gente obviamente prefiere la universitaria. Entonces, ahí hay una demanda, que es una demanda política, que en los últimos años ha tenido 2 grandes explosiones en las calles, con prácticamente toda la gente de acuerdo, que debe haber más educación universitaria gratuita. Entonces, siempre aparece la educación postsecundaria, posmedia, retrasada, pero hay una enorme cantidad de presión social que queda insatisfecha. Entonces yo creo que esa es la razón. Yo creo que Chile ha avanzado dentro de todo bien. Ahora, tenemos que resolver un tema en la educación superior, la calidad de los estudios que se está ofreciendo y el tema de la empleabilidad. Eso se mide, pero obviamente uno tiene que resolver el tema. Necesitamos carreras humanísticas, algunos parece que sostienen que no. Necesitamos carreras solo en el área técnico, industrial, profesional, ingenieril, etc. Eso es un dilema que no hemos abordado con sinceridad. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Educación decidió hacer 2 ramos, a propósito de lo que hacía la entrevistada anterior. El tema de la obesidad está directamente relacionado con la actividad física en la educación. Y sin embargo, la asignatura pasó a ser optativa. Entonces, claro, hay una contradicción. Estamos llenos de contradicciones, algunas más nucleares y otras más globales. Sí, lo que pasa es que cuando analizamos como el cumplimiento de metas que son las más esenciales, o sea, ¿quién no quisiera y quién no sueña con que mis hijas, mis hijos lleguen a estudiar más allá del colegio? La gran pregunta es cómo están saliendo de la escuela primero. A ver, entonces cuando uno ve, que los aspirantes a profesor llegan a la carrera de pedagogía y no saben, no comprenden lo que leen, tienen graves problemas de ortografía, o sea, uno dice, bueno, ordenemos un poco el cuento. Bueno, este año que viene aumentan los requisitos para postular a pedagogía, sube el puntaje. Ahora, pero la misma OCDE detecta un problema que tienen los países de la OCDE, y por supuesto lo que estamos a la cola más. Necesitamos mejorar los procesos de formulación de políticas públicas. La OCDE dice que este es un déficit bien general. O sea, algo está ocurriendo. A ver, si uno mira, por ejemplo, buena parte de las políticas públicas son colecciones de programas. Para ser políticamente incorrecto, nunca tuvimos reforma educacional. Era una colección de programas que partió con uno que se llamó el P900, que era mejorar 900 escuelas con fondos, me parece que puso Suecia. A eso se le fueron añadiendo otros programas. Entonces, finalmente, esto se llamó política o reforma educacional. Pero fue finalmente un conglomerado de cosas que apuntaban a temas de la educación, pero no en un mismo sentido. No es lo mismo preocuparse de la infraestructura de los colegios, que muchos estaban en ruina,
que preocuparse de mejorar los sueldos de los profesores, que muchos de ellos ganaban al comienzo de la democracia menos que el empleo mínimo. Estaban igual de ruinas que la infraestructura, Claro, digamos. pero son cosas distintas y eso tiene menos que ver con la reforma curricular. Yo creo que la idea macro era correcta, resolver todos los problemas que tiene la educación, pero nunca hemos evaluado. Y ese es un problema si lo ampliamos a todo nivel de política pública. En estos momentos, y ya lo he puesto sobre la mesa en varias entrevistas, se discute el presupuesto de la nación. Hay una cantidad de programas públicos, con una cantidad de recursos millonarios que se financian con todos nuestros impuestos, y la trazabilidad de esos programas es cero. Cero, sí. Nadie los mide realmente. Hay muchos que son altamente ineficientes. Hay algunos que no funcionan para nada, no cumplen sus objetivos y se sigue autorizando. Check, vamos con la plata ahora. Se pierden recursos. Es que Eso pasa hay una inercia burocrática. Y ese es un mal de otros países también. Sí, claro, de la en otros OCDE. países peor. Incluso algunos que no están en la OCDE, que son mucho más pobres, peor los países africanos. No, me imagino, pero le pregunto particularmente, como estamos hablando de los Sí, miembros de este sí, grupo, claro. ya, este es un problema Oye, transversal. los países que tienen regímenes ultrapresidencialistas, el caso de Turquía, por ejemplo, el Poder Ejecutivo puede reasignar las partidas, o sea, cambiar el presupuesto una vez que está aprobado. Por alguna urgencia, por ejemplo, puede declarar un estado de excepción, lo cual le permite redestinar los recursos. Sí, eso en Chile no se puede, digamos. Pero, estaba viendo también de los otros ítems que se miden para comprobar el bienestar. Son 11 temas que están relacionados, ¿cierto?, a la calidad de vida. Y hay una serie de ellos en que estamos bajo del promedio. Claro. Nivel de ingreso, empleo, educación, como estábamos hablando, salarios, vivienda, seguridad, medio ambiente. En todos esos estamos bajo el promedio. Esa era la última trampa. Nosotros tenemos un problema porque, que también lo dice el informe de la OCDE, nosotros exportamos productos con muy baja elaboración. Tendríamos que cambiar nuestro modelo económico para mejorar las cifras, lo cual probablemente sea algo que va a ocurrir en el largo plazo. Segundo, esa trampa del medio ambiente hace que mucho del trabajo que se genera en Chile hoy día se puede hacer casi al filo de la ley, pero que está en contra de decisiones internacionales. Ahora, Chile aporta muy poco a la contaminación ambiental. Por ejemplo, nuestro uso de envases de plástico. Por ejemplo, nosotros retiramos las bolsas del comercio, pero muchas personas plantean la duda si las bolsas de reemplazo son efectivamente ecológicas. Buena parte de lo que se produce en términos alimenticios en Chile sigue estando envuelto en plástico tradicional, desde la fruta, la carne, etcétera. Va a haber un momento en que vamos a tener problemas para exportar, por ejemplo, fruta. Entonces, todavía nosotros estamos... Un día nos va a llegar la norma internacional que nos va a decir o cambia y eso encarece. Entonces todavía nosotros tenemos una dificultad allí. El medio ambiente se nos vuelve en contra. Es lo que pasa con incluso con temas mucho más macro. La sequía implica una real política de forestación. Por ejemplo, uno ve países como Uruguay. Uruguay es un país, no está en la OCDE, los países del Cono Sur somos parecidos, Uruguay, Argentina, Chile. Pero sin embargo, Uruguay tiene 3 árboles por habitante. O sea, uno ve Montevideo, yo recuerdo Montevideo, es una ciudad arbolada completa. Nosotros tenemos acá una política en algunas zonas, en algunas comunas donde hay autoridades que entienden el problema, efectivamente, y tienen los recursos, efectivamente hay más árboles. Pero nosotros tenemos muy pocas áreas verdes. Entonces hay que tomarse en serio ese problema porque si no vamos a terminar todos viviendo en Puerto Montt en 20 años más. No, y además repensarlo, porque uno puede decir voy a plantar árboles, pero así como están las cosas, depende de cuál. Hay árbol y árbol. Bueno, no, pero hoy día no puedes plantar cualquiera. No, para algunos sacan todo el agua. No, pero la idea es árbol que hace bosque. Por ejemplo, la Universidad Católica del Norte tenía un proyecto para aprovechar algunas zonas en que se podía plantar. Y de hecho, yo recuerdo haber visitado un lugar que estaba en el desierto, que era una especie de oasis. Israel nos ha dado gran cantidad de enseñanza acerca de cómo plantar en el desierto. Entonces, usamos algo de origen israelí, que es el riego por goteo.
pero nos falta todavía salir de la excepción, salir de lo curioso y transformar eso en una política, o a lo menos en un programa serio. Ahora, hay algunos ítems que obviamente como son países desarrollados no se consideran. Por ejemplo, el tema de la salud en términos de alimentación y bebida. O sea, el consumo de alcohol en muchos de estos países es muy alto. Bueno, el chileno también, pero hay que desagregar salud para que nosotros entendernos mejor. También está el tema de la educación en Chile es muy desigual. Entonces, habría que, probablemente en estos países desarrollados no, pero nosotros necesitamos crear un índice que nos diga exactamente qué es lo que significa tener cuarto medio. En Chile tener cuarto medio implica hacer muy diverso. Jornada diurna, pero también jornada vespertina con 4 cursos. Yo he visto certificados de educación, de concentración de notas, en que un estudiante no tuvo nunca matemáticas. Entonces el sistema requiere que nosotros también mejoremos nuestros índices y qué significan las cosas. Usted toca un punto súper importante de acuerdo a esta medición y cómo se puede nuevamente distorsionar con un problema grave que tenemos en Chile, en otros países también, pero aquí es bien grave, la desigualdad. Y lo planteo porque todo se trastoca, pues. Porque, por ejemplo, un extranjero que viene por primera vez a Chile, tal vez desde Europa o un país más desarrollado, muy OCDE, depende de dónde llegue. Si el tipo se baja en Pudahuel del avión y se va directamente a Vitacura o tal vez a algún sector de Las Condes u otra comuna muy dotada, sigue va en a decir, Europa. oye, Chile es un país extraordinario, o sea, tiene autopistas de primer nivel, tiene áreas verdes por doquier, tiene incluso sistemas de electrificación soterrados, construcción de premisas, o sea, ¿de qué estamos hablando? Pero si usted lo hace tomar la línea de metro y se va a otro sector del mismo Santiago, de la misma ciudad, va a llegar a otro país. Va a llegar a un país donde hay una mercocha de cables volando en el cielo, donde no hay ni farmacia en algunos barrios ni comunas, donde las instalaciones son paupérrimas, donde el acceso a muchos bienes y servicios es muy malo. Entonces, ¿cómo se miden estas cosas ante este grado de desigualdad? Habría que establecer buenos indicadores de desigualdad, que los hay. Las universidades han generado mecanismos bastante buenos y el mismo Estado tiene mecanismos históricos. Los índices de desarrollo humano existen y es posible. Pero eso tiene que ser insumo para tomar políticas. Yo creo que en Chile todavía hay un tema poco tocado. En la calle se nota, hay una crítica a una cierta ideología dominante. A ver, por decirlo así, capitalismo no es neoliberalismo. El neoliberalismo es una forma particular, en mi opinión, ideológica para entender el capitalismo. Pero si el capitalismo también es estado de bienestar. Entonces, ahí hay un tema. Chile no se está volviendo socialista ni nada que se parezca por el estilo, se toma, resigna el gasto y mejora el gasto público. Entonces yo creo que hay un tema ideológico que todavía tiene la gente muy encapsulada, muy rigidizada en posiciones, hasta que viene un estallido. Por ejemplo, aparece la propuesta de reducir la jornada laboral y personas que automáticamente habrían estado en contra y ya están dispuestos a conversar el tema. Entonces, ¿por qué? Porque hay un momento en que la ideología ya no da respuesta. O bien porque estamos mirando las redes sociales y las encuestas, que es otro problema de nuestra política y en el mundo. Pero lo mismo OCDE dice que Chile no tiene mucha participación política, participación ciudadana la llama. De hecho, le pone re mala nota. En la última elección, 47% versus el 68% del promedio OCDE en participación de las elecciones. Probablemente significa que la gente, muchos no están votando por lo que presenta el candidato. Está votando por otros elementos. Normalmente, el caso emocionales, los grandes discursos, los discursos aterradores generan la adhesión de un cierto sector. Eso está bien estudiado en Chile a partir del plebiscito. Bueno, entonces, y fenómenos, ¿verdad?, que también están generando bastante impacto y consecuencias a nivel mundial con los nacionalismos y con una serie, ¿verdad?, de nuevos liderazgos que no han dejado de ser polémicos. Queremos agradecer a Rodrigo Larraín por acompañarnos esta mañana.